La gran mayoría de la gente no se lo sabe. El 99% de la gente no se sabe los 10 mandamientos. Usted le pregunta, hermano, dígame los 10 mandamientos. Y dicen 2 mandamientos que ni siquiera aparecen en los 10 mandamientos. La gente de una vez dice que no, que amarás a Dios sobre todas las cosas. Después dicen, ¿cuál es el otro? Amar al prójimo. Oye Israel, el Señor uno es. O sea, mencionan 2 que ni siquiera están ahí. Eso es increíble. Entonces, hicimos un pequeño repaso al tema de los 10 mandamientos, que la mayoría no entiende, la mayoría de la gente no entiende que el primer mandamiento de los 10 es: yo soy el Señor tu Dios. Pero hermano Jonathan, pero eso no es un mandamiento. ¿Cómo que no? Hashem está ordenando a su pueblo, a su gente, que reconozcan que él es el único Dios, porque él dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces la palabra Dios en hebreo ahí es Elohim. La palabra Elohim significa legislador, o sea que Hashem es nuestro legislador por excelencia. O sea que no es solo reconocerlo, sino que él es a quien debemos obedecer y a sus leyes. Porque la gente no ve, en español eso no se ve. No, yo soy el Señor tu Dios. Pero en hebreo dice, yo soy Adonai tu Elohim. Tu Elohim quiere decir tu amo, tu legislador, tu maestro, tu rabino, el que te da las leyes, el que te bendice, el que te ayuda, el que te prospere, etcétera. Todo eso implica, o sea, también implica la palabra juez. Yo soy tu juez. Óigame todo lo que dice ese solo nombre en hebreo. Ignorar ese cambio de nombre, eso es fatal a la hora de tener una comprensión básica de las escrituras. ¿Qué usted dice, Danilo, de eso? Es raro al entender ese nombre, lo que ese nombre significa, lo que está detrás de ese nombre. ¿Entiende? Es así, es así. Todo es por no conocer el contexto hebreo, no conocer la cultura hebrea y reconocer que la persona que estaba enseñando en aquellos tiempos era una persona judía que vivía judaísmo, enseñaba judaísmo y aplicaba judaísmo en todo lo que era su diario vivir. Ya. Entonces, todo eso implica la palabra Elohim. Bien, entonces, en vista de que nosotros ya hicimos un pequeño recuento sobre los 10 mandamientos, la estructura de los 10 mandamientos, que también la estudiamos aquí, la estructura, cuál es la estructura de los 10 mandamientos que el Eterno nos enseñó, cómo se comprenden, qué cosas podemos identificar, cuáles valores éticos y morales podemos identificar. Si ustedes le hacen un análisis a las clases que nosotros constantemente estamos enseñando aquí en esta plataforma los días miércoles, ustedes se darán cuenta que nosotros nos enfocamos en la invitación al estudio de la halajá. ¿Quién me dice en un minuto qué es halajá? En un minuto. ¿Qué es halajá? Yo lo he dicho muchas veces aquí. ¿Quién me dice en un minuto qué es halajá para usted? Vamos a ver. En un minuto, ¿qué es halajá? De verdad, nadie sabe. Yo he dicho eso cantidades de veces.
Dele usted, Danilo, entonces, en vista de que los chicos están medio vergonzosos el día de hoy. La halajá son ya todas las leyes determinadas por las grandes discusiones rabínicas y es la recopilación de leyes, ya cómo se deben de aplicar en el diario vivir de todo aquel que lleva vida judía. Trato de decirlo en palabras llanas. Bien. Bien, entonces, aquí, así mismo es, totalmente. ¿Alguien más? Ok. O sea, en estas clases, lo que se hace, Shairi, adelante. Usted nos explicó también Internet que está lento. halajá es el proceso de comprensión y de transmisión del estudio de la Torá, tanto de la Torá como la Shivita y como la de la Torá Shevetá Afer, algo así, que es la Torá escrita y la Torá oral. Bien, excelente. Así mismo. Bien, entonces, cuando ustedes analizan nuestras clases, estas clases se centran ¿en qué, perdón? En enseñar principios básicos. Ustedes no me van a mí aquí de que no, que cábala por aquí, que si yo qué, por allá. No, 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 no. Nosotros tenemos que hablar de principios básicos de la Torá. Cositas simples que la gente las da por sentado, pero en realidad hay mucho que aprender. De esas cositas que uno la ve simple. Por eso, ya nosotros enseñamos los 13 principios de la fe judía. Se enseñaron aquí. Se enseñaron los 10 mandamientos. Ahora, Besra Hashem, como estamos estudiando halajá y todo en la Torah tiene halajá, vamos a estudiar la ética y la moral judía propiamente dicha. O sea, ¿qué aporta? ¿Qué aporta la ética y la moral judía? La comprensión, el pensamiento, la filosofía judía a nuestra vida, a la civilización, a la vida nuestra. ¿Qué aporta? Eso es lo que vamos a estudiar aquí. ¿Y por qué nos enfocamos en esto? Porque el pueblo de Israel tiene mucho que aportar. Mucho que aportar. Más de lo que nosotros nos imaginamos. Es tan así que si usted se da cuenta, el pueblo de Israel le aportó la Biblia al mundo. Entonces, el pueblo de Israel tiene también que aportar su concepción de la vida, su concepción ética, su perspectiva moral, su filosofía espiritual, ¿qué le aporta a la sociedad, a la vida? Yo que he leído varios temas sobre esto, puedo decirlo que es maravilloso. Por ejemplo, yo tengo este libro aquí muy bueno sobre ética y moral judía que se llama La ética del Sinaí. Esto es una maravilla de libro. Una maravilla de libro. Que habla sobre la ética y la moral judía. Entonces, para eso nos vamos a... ok. Para eso nos vamos a dirigir a este libro que tengo conmigo aquí. ¿Pueden ver el nombre del libro? Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. ¿Quién sabe aquí lo que es el Shulchan Aruch? ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Quién sabe lo que es el Shulchan Aruch? ¿No saben? Es la ética moral del pueblo judío. Ok. Bueno,
Stalin dijo ahí un 20% de la respuesta. El Shulchan Aruch es el código de ley básica y comportamiento de todo el pueblo de Israel. El código de ley básica, comprensión, estudio de toda la Torah. Fíjense que les voy a decir los temas que nosotros vamos a estudiar en este tiempo. Lo vamos a estudiar por sección. Vamos a estudiar la educación judía, los principios de la iniciación de los niños en la Torah. Vamos a estudiar la escuela y la enseñanza de la Torah, normas de ética y moral, el camino recto. Vamos a estudiar el orgullo y la humildad, la ira, el enfado, la envidia, la abstinencia, el silencio, el pecado en el lenguaje, la burla, la lisonja hipócrita, la verdad y la falsedad, el regilut, el chisme, la shon hará, murmuración, juntarse con los sabios, con los justos y los sabios, el amor al prójimo, la consideración a los huérfanos y a las viudas, juzgar con indulgencia a toda persona, no vengarse ni guardar rencor, paz, shalom y discordia, mahloket. Vamos a estudiar los actos de bondad y beneficencia, según la Torá, todo esto. Vamos a estudiar Dios ama el Gesed, o sea, la persona que hace actos de bondad. Vamos a hablar sobre la tzedaká, la persona que es generosa. Vamos a hablar sobre el maaser, el diezmo. Ese sí es un tema caliente. El diezmo. Vamos a hablar sobre la mitzvah de prestar sin interés, la acogida de huéspedes y la visita a los enfermos. Vamos a hablar sobre la prohibición de robar, prohibición de causar daños, el engaño y las ofensas con palabras, la honradez, la protección del cuerpo. Vamos a hablar sobre la prohibición de destruir, la prohibición de hacer sufrir a un animal y el derecho civil en la Torá. Señores, yo estudié todo eso ya. Y lo sigo estudiando, porque yo lo estudié, pero lo sigo estudiando, no solo de aquí. Tengo este libro, el Shulchan Aruch, pero miren lo que tengo aquí conmigo. Aquí tengo el conciso libro de las mitzvot. Este libro habla sobre todos los mandamientos que son posibles observar hoy día en la Torah. Cada uno explicado. Mire cuántas páginas. Son un total de 302 páginas para explicar todos los mandamientos que son posibles hoy día. Pero también, a pesar de eso, lo estoy estudiando de este libro que se llama Datos Generales del Judaísmo. También lo estoy estudiando de aquí, pero ya lo estudié de aquí, de este libro también. Y también, como si fuera poco, y no menos importante, lo estudié también del Manual de Conceptos Básicos del Judaísmo también. O sea, aquí tengo número 1, Manual de Conceptos Básicos del Judaísmo. Número 2, el Shulchan Aruch. Número 3, Datos Generales del Judaísmo. Y número 4, el conciso libro de las Mitzvot. Y como si fuera poco, la ética del Sinaí. Ahora voy a hacer una pregunta, no para alimentar el ego. ¿Cree usted que toda esta información es suficiente para que hablemos de estos temas? Tenemos fuego ahí de más. Todavía falta un poquito más. Sí, claro. Bueno, pues ahí se llega lejos, ahí se anda bien. Sí. Vamos como a 60. Vamos como a 60. No les he dicho, he visto más de 35 horas de clase de video sobre el tema también. Sí. ¿Creen ustedes que podemos? Lo que uno aprende es a uno mismo refinarse y
poner cada cosa en su contexto. O sea, que hay cosas que uno no le entiende, anda uno como en una laguna muchas veces. Sí. Y esos libros, lo que vienen los sabios es a enseñarnos cómo debemos de caminar y cómo debemos de interpretar cada uno de los preceptos de Hashem. Exactamente. Ese Señores, libro era de Jafet Haim. sí, el del Jafet Caín. Muy interesante. Ah, es Y el una otro joya. también. ¿Usted Sí, lo, se usted lo parece a mí. tiene? ¿Usted lo tiene, Danilo? Se parece a mí ese. Ah, sí, es Rabí Israel Meir Baal Hakohen, el Jafet Caín. Sí, yo lo tengo. Ah, Muy sí, interesante. claro. Quiero señalar que tengo por aquí a una de mis estudiantes de la Universidad Teológica Shalom, Ana Torrealba, de Venezuela. Está aquí con nosotros. Y Shalom, también shalom, profe. Un Shalom, placer. shalom, Ana. ¿Cómo me le va? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Todo Ya bien por ahí? veo. Todo Qué bien, bueno. perfectamente bien. Ah, Todo ok. bien. Adrián escribió algo por aquí, déjame ver. Ah, ¿qué pasa? No, ¿qué va? Bien, mi gente, ¿qué les parece? ¿Empezamos ya la clase de hoy? Bien. Y el tema que nos toca dentro de la ética y la moral judía y las leyes de comportamiento es, eso se resume todo en una sola palabra en hebreo, que es musar. Esa es la palabra en hebreo para todo eso. Ética y moral judía y leyes de comportamiento. Todo eso en hebreo es una sola palabra. Musar. Ya ustedes saben. Se las voy a poner por aquí. Para que anotan. Los que son inteligentes anotan. Esta es la palabra en hebreo. Musar. Todo esto es ética, moral, judía, comportamiento, etcétera, formas de pensar, filosofía. Todo se enfoca en esta palabra. Musar. Todo está ahí. Es una palabra bellísima en hebreo. Musar. Así es que apréndasela de memoria. Bien, vamos a hablar sobre el estudio de la Torá. Todo varón judío tiene la obligación de estudiar la Torá. Acuérdense que aunque aquí dice judío, usted puede aprender. Ponga el nombre suyo ahí. Tiene la obligación de estudiar la Torá, sea pobre o rico, que esté en buena salud o enfermo, tiene que estudiar la Torá, sea joven o muy viejo y débil. Aún el pobre que vive de la caridad y mendiga en las puertas, y aquel que tiene que mantener mujer e hijos, todos deben fijar tiempo de día como de noche para estudiar la Torá. ¿En qué se basan los sabios para esto? Para decir, Yehoshua capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, que dice, meditarás en ella. ¿Quién es ella? Manténganse a la expectativa cuando se hace una pregunta. Cuando dice, meditarás en ella. ¿Quién es ella? La Torá. La Torá. La Torá. ¿Cuándo? De día y de noche. Y de noche. Y dice la Parashá Ba'et Canán en el Sefer de Barín, dice, y hablarás a tus hijos al acostarte y al levantarte. ¿Y qué dice aquí? Meditarás en ella de día y de noche. Eso es maravilloso. ¿Hasta cuándo la obligación de estudiar Torá queda en vigor? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la muerte. Oiga bien, hasta el día de la muerte. Como dice el versículo, Sheneemar, apréndase esa palabra. Sheneemar, como está escrito, no sea que se aparte de tu corazón algún día de tu vida. O sea,
que la Torá no se aparte en ningún momento de nosotros. Dice algún día de tu vida, que la Torá no se aparte de nosotros. Dice, toda interrupción del estudio de la Torá engendra olvido. Déjeme repetirlo de nuevo. Toda interrupción del estudio de la Torá engendra el olvido. Dice un sabio de Israel, el que no aumenta sus conocimientos, los disminuye. Dice la Halajá 3, porque estamos estudiando Halajá, dice, se recomienda fijar un programa de estudio diario, de preferencia en grupo. Señores, ¿sabían ustedes que la Torá, ni el Talmud, ni los Midrashim, nada de eso se estudia solo? Eso se estudia con otras personas. Porque si una persona intenta desviarse, su compañero que está al lado le dice, hey, hey, aguántate. Por ahí no. ¿Entiende la idea? Entonces, se recomienda fijar un programa de estudio diario, de preferencia en grupo, con un maestro o con un compañero de estudio. ¿Entiende? Porque lo que no ve uno, lo puede ver el otro. A fin de estudiar asiduamente y sacar el máximo provecho. El máximo de provecho. Si se interrumpe el estudio, aún momentáneamente, se le olvida lo que ya se estudió. El reservar el tiempo al estudio muestra nuestro apego sincero a la Torá y nos procura un gran mérito. Señores, si nosotros nos imagináramos el gran mérito que la persona tiene delante de Hashem por estudiar la Torá, la gente no se lo imagina. El mérito que una gente tiene en la vida, que la gente disfruta cuando estudia la Torá, la gente no se lo imagina. Si la gente se lo imaginara eso, cuando se envía el link por aquí, la gente saldría corriendo a conectarse. Ay, ay, la clase de Torá, espérate. No, que estoy, no, espérate, aguántate. Vamos a estudiar Torá ahora. ¿Qué dice la Torá? Para que tus días se alarguen sobre la tierra que Hashem tu Elohim te da. Y el Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua y su hoja no cae. Dice el texto. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en ella se deleita de día y de noche. O sea, esto es maravilloso. La gente que a Josué, en el libro de Josué dice, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Todo eso lo hace el estudio de la Torá. Dice la Halajá 4, hay que dividir el tiempo disponible para el estudio en 3. Dicen los sabios, se consagrará una tercera parte para estudiar la Torá escrita, una tercera parte para estudiar la Torá oral y la otra tercera parte para comprender y analizar los temas desde el principio hasta su conclusión, para hacer deducciones, analogías, para ser versado en las reglas de interpretación de la Torá, hasta conocer el principio y el modo de inferir lo prohibido y lo permitido, y cosas del mismo estilo aprendidas de la tradición oral. O sea que este es un estudio serio, sistematizado, agudo, que hay que tener dedicada para eso. Eso es lo que se llama en la tradición judía, o sea, un estudio excesivamente agudo en la comprensión de lo que dicen los textos de la Torá. Un ejemplo práctico. Si se ejerce una profesión en la cual se trabaja 3 horas por día, quedando 9 horas para ocuparse de la Torá, de esas 9 horas se consagrará 3 al estudio de la Torá escrita.
¿Qué es la Torah escrita? ¿Quién me dice? Sí, la Torah escrita, ¿cuál es? Ajá, El Pentateuco, los primeros 5 libros. exactamente. Dice ahí Danilo. Y dice también, de esas 9 horas se consagrarán 3 al estudio de la Torah escrita y 3 al estudio de la Torah oral. Las enseñanzas que viene de un maestro a un alumno, que los sabios de Israel llaman Talmud. Talmud. Dice también la halajá, dice, durante las 3 horas restantes se concentrará el espíritu a un estudio de análisis de temas. A veces cuando yo estoy ocupado en el día, me llegan ideas sobre clases que voy a dar, porque ya al haber estudiado, las ideas como que me andan en la mente, ¿entiendes? Entonces las puedo plasmar en escrito, en un documento de Word, o lo puedo hacer en un documento, en una diapositiva de PowerPoint. Por ejemplo, hay unos temas que yo estoy enseñando en la universidad que son las 7 leyes de Noé en el Nuevo Testamento. Yo me fajé a analizar, a buscar las 7 leyes de Noé en el Nuevo Testamento porque están ahí. Me puse a buscar los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento y los encontré porque están ahí. Y a cada uno de ellos le puse hasta 5 citas. Y encontré los 13 principios de la fe judía también en el Nuevo Testamento. Y puedo demostrarlo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esas son cosas que le trabajan a uno en la cabeza. ¿Entiendes? Le llegan las ideas. Y ven acá, y me puse a hacer una construcción y duré 9 horas haciendo ese trabajo. 9 horas duré haciendo ese trabajo. Forman parte de la Torah escrita las enseñanzas de los profetas y de los haiógrafos, pero dependen de la Torah oral, de sus explicaciones. ¿Sabían ustedes que lo único que es considerado palabra de Dios en la Torah son los 5 libros de Moisés? Los profetas, los salmos, los apócrifos, los haiógrafos, los libros de la sabiduría como Teilín, Salmos, Proverbios, Mishle, Coelet, Eclesiastés, Eijá, Lamentaciones, Megilat Ruth, Megilat Esther, todo eso pertenece a la tradición judía. Todo eso, porque todo eso es interpretación de lo que dice la Torah. Si ustedes se dan cuenta, todo eso es interpretación de lo que ya la Torah dice. Entonces dice, los temas llamados Pardés, o sea que son las leyes, las 4 leyes básicas de interpretación de la Torah, se relacionan también a la Guemará, porque todo eso viene de la tradición oral judía. Ahora, hay gente que son hipócritas. Le dicen, sí, es muy bonito el tema del Pardés, de los 4 niveles de interpretación, y hablan mal del Talmud, y no saben que de ahí del Talmud fue que salió el Pardés. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Hablan mal del Talmud, pero cogen las ideas del Talmud que le interesan y hablan mal del Talmud, pero hablan bien de las 4 reglas de interpretación. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Que son ignorantes de la Torah. Ignoran la Torah. La halajá 6 dice, este programa se aplica a la primera fase de los estudios, el Pardés, pero cuando uno amplifica su sabiduría y ya no precisa aprender de la Torah escrita ni ocuparse constantemente de la Torah oral, preverá momentos, dice aquí, para repasar sus conocimientos de la ley escrita y en las enseñanzas de la tradición, a fin de no olvidar ningún detalle de las prescripciones de la Torá
y se consagrará desde entonces exclusivamente al estudio de la Gemara durante toda su vida según sus facultades y según sus disposiciones. Déjame explicar eso con un ejemplo práctico. Ejemplo, cuando nosotros fuimos a la escuela, cuando estuvimos en primero, segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? Hasta el octavo, de ahí a la secundaria, de ahí fuimos a la universidad, hicimos un curso por aquí, otro curso por allí. Cuando la gente va a ejercer su carrera, la gente, bueno, el que se graduó de lenguas modernas, por así decirlo, el tipo no se acuerda de nada de lo que estudió probablemente cuando estaba en primaria o cuando estaba en secundaria o cuando entró por primera vez a la universidad. Los primeros 6, 8, 10 meses, un año de clase. O sea, la persona se va enfocando en lo último que va aprendiendo porque eso es lo que su carrera le indica que tiene que, vamos a decir que va a trabajar con eso. Por ejemplo, Shairi, que está aquí, que es ingeniero electromecánico, si no me equivoco, Shairi. Ingeniero electromecánico. Mecánica. Ingeniera mecánica. Ingeniero electromecánica. Mecánica. Ok, mecánico. ¿Usted se acuerda de todo lo que estudió cuando estaba en segundo de primaria? De todo lo que le enseñó. No, porque ya esa información ya yo no la iba a usar, pero sí me acuerdo de mucho del bachillerato, que la usé en la universidad. Ok. Pero cuando uno estudia Torah, es diferente. Porque usted tiene que acordarse de todo, hasta del mínimo detalle, de lo primero que usted estudió. Hay que acordarse de todo. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la Torah es importante. ¿Entiende? Hay que acordarse desde cuando uno empezó, desde al principio. Porque todo eso está conectado y todo eso es necesario para comprender lo que dice la Torah. Hay gente que creen también que estudiar la Torah es simple, leer la Biblia y leer la interpretación y ya. Sin embargo, ¿quién es el creador del universo? Hashem. Entonces, todos los demás libros requieren estudio y la Biblia no. Todas las demás ciencias requieren un esfuerzo y la Torah no. ¿Se ha puesto a pensar eso? Por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el día que Hasatán no acusa al ser humano? ¿Alguien sabe aquí cuál es? ¿Quién me dice? El día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur. El único día que no lo acusa. Y fíjense que la palabra Hasatán tiene en hebreo el valor numérico de 364. ¿Y cuántos días tiene el año solar? 365. Ajá. Entonces el Satán tiene 365 días para acusar. Pero hay un solo día que no puede acusar, que es el día de Yom Kippur. Jonathan, por entonces para poder entender eso vamos a tener que estudiar mucha Torah, porque conforme a los preceptos y a los mismos de la Torah, dice que los 365 preceptos giran alrededor de la creación, alrededor de los 365 días del año solar, y dice que los 248 preceptos positivos alrededor del cuerpo. Entonces vamos a tener que fijarnos, estudiar mucha Torah para poder entender en realidad lo que a nosotros nos vendieron como que es a Satán. Claro. Lo que pasa es que cuando uno está estudiando Torah, al Satán le gusta que uno lo estudie. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Entonces, cuando él ve que uno no estudia también, entonces ahí él se pone en función también. Entonces, 364, la palabra Satán. El día de Yom Kippur no puede hacer nada.
porque es tanta la kedushá que hay en Yom Kippur, que imagínate, es algo de verdad tremendo. Fíjense lo que dice la halajá 7 de las leyes de comportamiento. Dice, ningún mandamiento iguala al de estudiar Torah. ¿Usted oyó eso? Ningún mandamiento iguala al de estudiar Torah. ¿Qué es más importante, hacer o estudiar? ¿Qué es más importante? Estudiar, porque al estudiar hacemos, maestro. Entonces, hacer no es tan importante como estudiar, o estudiar no es tan importante como hacer. Las dos cosas, maestro. Ay, ahora cambié. Me engañó. Señores, hay ocasiones en que no es necesario estudiar tanto, sino hacer. Y hay ocasiones en que no hay que hacer tanto, sino estudiar. Eso lo determinará la situación en que la persona se encuentre. ¿Tiene la idea? Pero yo diría que lo primordial fuera estudiar, porque si no hay un Pero nivel lo primordial es estudiar, porque sin estudiar, ¿cómo vas a hacer? Exactamente. ¿Entiendes? Si no se estudia, entonces, ¿cómo se hace? Que ese es el problema de hoy en día, que la gente no sabe lo que vas a hacer en cualquier situación que se le presenta, porque no tiene un nivel académico mental preparadamente. Sí, es que hay gente que le gusta el Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Pero entonces, la Torá, vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está. Pero hoy en día la gente nada más quiere Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, ¿a dónde llegamos? Predícaselo. Predícaselo. ¿A dónde llegamos? Cuidado, que se sale un Jesús decía, escrito está. Y hoy en día la gente dice, Dios me dijo. Y esta dicotomía, ¿a dónde llegamos nosotros? Díganme. Díganme ustedes, ¿a dónde llegamos? Ustedes que saben de mondongo se ríen en eso ahí. Claro, Jesús nada más vivía diciendo, Shenemar, escrito está en hebreo. Y venía fulanito por aquí, Jesús decía, está escrito en la Torá de Moshe. Espérate. Fulanito por aquí, Jesús decía, escrito está. Fulanito por aquí, escrito está. Entonces hoy en día tú le dices a la gente, hey, él estudió la Torá. No, no, Dios me habla, olvídate de eso. ¿Qué? ¿Cómo? Pero la palabra escritura aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó ahí? Aquí como que hay algo raro. Y la palabra ley aparece 176 veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué está pasando? Ahí como que hay un fallo. ¿No creen ustedes? Como que hay un fallo ahí. ¿Mm? Hay un fallo. Ahí hay un fallo. Yo siempre he dicho con mucho respeto que donde todo el mundo es ciego, un tuerto es rey. Siempre. Donde todo el mundo es ciego, un tuerto es rey. Entonces la persona ve, lo lee, lo lee y lo lee, lo relee, que su maestro dice escrito está, pero se han dejado influenciar tanto con la gracia y la gracia, que la gracia ha podido más y ha dejado a un lado ya todo lo que su maestro ha dicho. ¿Entienden? Esto no es para destruir a nadie ni a ningún grupo, señores. Esto es para No, que esa no es la intención, exactamente, esa no es la intención, sino es llamar la atención para que la persona pueda pensar, pero yo no me he dado cuenta realmente de este punto, es cierto. Entonces uno comienza a estudiar y analizar y a darse cuenta de que hay que estudiar. Entonces analícenlo. ¿A dónde queremos llegar? Nosotros necesitamos que usted piense lo siguiente. Jesús decía, escrito está.
¿Por qué la gente no dice lo mismo que dijo Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Porque hoy en día se hace lo contrario, porque no están copiando a Jesús. No, yo lo siento, perdonen, pero no están copiando a Jesús. No, yo lo siento, pero no están copiando a Jesús. Jesús decía claramente, escrito está. Entonces, ¿a dónde llegamos? Yo quiero que ustedes me digan, ¿a dónde llegamos con esto? El mismo rabino de Galilea dijo que le escudriñen porque parece que en ella está la vida eterna, que era Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la vida si no estudiamos la vida? Entonces, yo, ¿a dónde queremos llegar con esto? ¿A dónde queremos llegar con esto? O sea, piensen. ¿Saben cuántas veces aparece esa frase en el Nuevo Testamento, dicha por Jesús? 13 veces. Y fíjense qué coincidencia, tenemos 13 principios de la fe judía. Entonces la gente no está entendiendo el mensaje de Jesús. Jesús era un estudioso de la Torá, un predicador de la Torá. Pero entonces la gente no está imitando a Jesús. Yo lo siento, pero hay mucho que aprender ahí. Mucho que aprender. ¿Qué es más fácil decir, Dios me dijo o está escrito? Ah, sí, decir Dios me dijo es más fácil, pero ¿y la veracidad entonces que está detrás de eso? Si le pasamos el filtro de la escritura, ¿a dónde llegamos? Piénsenlo. Con perdón, Jonathan, una cosa que podría servir un poquito de estímulo para todos, sin manera de ofender. Una de las cosas, yo tenía 30 años pastoreando, como le decía hace un momento, 10 años dirigiendo a Radio Manuel, Radio Ben, y estudiando siempre el Nuevo Testamento y hablando de la gracia. Un día comencé a notar algo, y fue que Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 15, que si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo dije, pero ¿cómo guardar los mandamientos si estamos viviendo la gracia? Ya no vivimos por ley. Pero después sigo leyendo, y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice que todo aquel que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Entonces comenzó eso a llamar mi atención y a darme cuenta de lo errado que uno está y ha estado cuando uno se desvía de ese maestro que estaba enseñando Torah, enseñándole a muchas personas, y uno hoy día puede conocer el lenguaje, puede conocer la costumbre, entonces uno se ha ido tan lejos de la realidad del mensaje. Eso es penoso lo que está pasando, no en una congregación, sino casi en el mundo entero. Sí, casi en el mundo. Y mira, me equivoqué. No son 13 veces que está en el Nuevo Testamento. ¿Quieren saber cuántas veces que dice escrito está? 149 veces. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que se habla allí? ¿Cuál es el tema? ¿Es Torah lo que se está hablando? ¿O es plume burro que están hablando?
ahí, no, están hablando Torá. 149 ocasiones. Y mucha gente enseña y lo único que no dice está escrito, sino de que Dios me reveló, que un sueño, que sé yo cuánto, que sé yo el otro. Cosas que son totalmente subjetivas. Cosas que son totalmente subjetivas. Sigue diciendo, ningún mandamiento igual al estudiar Torah. Este equivale a todos los demás. Dice aquí, este equivale a todos los demás juntos. Estudiar la Torah equivale a todos los mandamientos juntos, a todos. Siendo que el estudio conduce a la observancia de otros preceptos. Si no se estudia, ¿cómo va a aprender la persona? Por lo cual, el estudio de la Torah tiene siempre prioridad sobre la práctica de los mandamientos. Como dijo Starling, ¿lo recuerdan? El estudio de la Torah tiene la prioridad. ¿Por qué? Porque la Torah, cuando tú lees en el texto, lo gezel, no robes, lo tahmot, no codicies. Entonces, por medio del estudio, la persona puede llegar al conocimiento por medio del estudio. Y no un estudio simple, un estudio que incluye que la gente haga un esfuerzo en el estudio, que la persona se esfuerce en hacerlo. ¿Entiende? Por lo cual, el estudio de la Torah tiene siempre prioridad sobre la práctica de los mandamientos. El estudio está por encima de todo. La Halajá 8 dice, en el caso de que se presenten simultáneamente el cumplimiento de un mandato y el estudio de la Torah, si el primero puede ser realizado por otros, no se interrumpe el estudio. Incluso hay en el Talmud un rabino que se llamaba Yohanan, que él oraba mensual para no interrumpir el estudio de la Torah. Entonces, ¿sabes lo que es? Él oraba mensual para no suspender el estudio de la Torah. De tanto que amaba el estudio de la Torah ese hombre. Ese hombre amaba el estudio de la Torah. Lo amaba con todo el corazón. Dice, si no, se cumplirá el mandamiento y luego se volverá al estudio. O sea que cuando chocan, si hay que seguir estudiando y cumplir una mitzvah. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, y Vladi está al lado mío y está, qué sé yo, fregando, y hay que hacer una mitzvah, ¿qué debería Vladi de hacer? Jonathan, párese y vaya a hacer el mandamiento. O debería de decirme, no, quédese estudiando, déjenme hacerlo yo. ¿Cuál de los dos? Que sigue estudiando. ¿Entienden? Porque señores, la persona que me diga, a mí hay gente que me han llamado y me han dicho, maestro, tengo problemas, anda una bruja en mi casa, qué sé yo qué, que una maldición por aquí, qué sé yo qué. ¿Y saben lo que yo le he dicho? Estudie Torah. El que estudió Torah ya. Estudie Torah y ya, se acabó el mal ahí mismo. Estudie Torah y ya, se acabó. Hay un midrash que dice que cuando David estaba viejo, el ángel de la muerte vino a buscar su alma para llevárselo. ¿Y saben qué pasó? Que el ángel de la muerte, el Malach HaMavet, así se llama, el ángel de la muerte, el Malach HaMavet lo encontró estudiando Torah a David. Entonces, cuando quiso llevarse el alma, no se la pudo llevar porque el tipo estaba ocupado estudiando Torah. Y intentó varias veces llevarse el alma, pero no pudo porque David estaba pegado de la Torah estudiando. Y lo intentó, ¿no? Estudiando Torah. ¿Y sabe qué tuvo que hacer el ángel de la muerte para poder llevarse el alma de David? Fue y movió unos árboles que estaban cerca. Y cuando él miró para el lado así, vino ¡fup! Y le llevó el alma ahí mismo. Cuando David miró para el lado, señores, saquen conclusión ustedes de ese midrash. ¿Qué quiere decir? Cuando David miró para el lado, se lo llevó. Por eso dice el texto en Deuteronomio 34, dice, porque el ángel de la muerte también vino a buscar el alma de Moshe.
pero no pudo porque, y con Moshe sí no pudo el ángel de la muerte. ¿Sabe lo que dice la Torá? Dice que Moshe murió por boca de Hashem. ¿Saben ustedes qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? Ya, siento No, que habla maestro. como Moshe. Dígame, Miriam. Lo que yo tengo entendido fue que como la muerte, el ángel de la muerte no se lo pudo llevar, creo trató de engañarlo, cuando fue la muerte trató de engañarlo también más o menos así, y fue que se lo pudo llevar. Cuando No, le no. mostró su apariencia, que se le fueron sus fuerzas y le agarró de la mano, ¿no? Y es lo que yo he escuchado, no sé. No, es más profundo todavía. Es más profundo. El ángel de la muerte pudo con David, pero tuvo que mover los árboles para que él mirara para el lado y poder llevarse su alma. Pero con Moshe, el Malahamavet, no pudo. Entonces, como la muerte no pudo con él, entonces dice la Torá, Moshe murió por la boca de Hashem. O sea, ¿cómo murió Moshe entonces? Porque Hashem le ordenó, ya, ven para acá. O sea, así fue que pudo morir. Bueno, a lo que yo he podido estudiar y entender, Moshe murió estudiando Torah. Porque Sí, pero dice, que el ángel de la muerte no pudo estar con él. No pudo, simplemente no exacto. pudo. Porque No pudo. dice el Talmud en el libro de Sanedrín, no, perdón, el libro de Sotá, que para subir al monte había que subir como un escalón, y dice que Moisés lo subía con el mismo fuerza, con el mismo vigor de cuando empezó. O sea, murió con la misma fuerza, con la misma, Sí, sí. con la misma voluntad. Moshe murió con la misma fuerza que él tenía, con su mismo vigor. No, Sí. no se puso tan viejo. Entonces, de ahí Nunca se aprenden los debilitó. sabios que la persona que estudia Torah y hace lo que dice la Torah se va a mantener joven y fuerte y fortalecido. ¿Me entiendes? La persona que estudia, la persona que vive lo que la Torah dice. Hay gente que piensa que estudiar la Torah es solamente cosas religiosas. La Torah te cambia la vida por completo. Tu forma de comer, tu forma de vivir, tu forma de pensar. Es todo. La Torah cambia todo, es todo se cambia. Es todo, por todos lados, por todos los ángulos, por todas partes. La Torah trabaja en todos los lados. Una sola cosa no queda que la Torah no la toque. La Torah hace un trabajo por completo. Eso es un trabajo full que hace la Torah. Full por todos lados. Dice la Halajá 9. Lo ideal sería consagrar la mayor parte del día al estudio de la Torah a fin de poder consagrarse a ella y adquirir así esa ciencia. Oiga eso. Si no tiene la posibilidad material o intelectual de dedicarse a ella, tomará a su cargo discípulos de Torah y se le considerará como si él mismo la hubiera estudiado. O sea que si hoy le digo qué significa eso en Israel. ¿Quieren saber qué quiere decir eso? Nosotros lo leímos así simplemente, pero no lo entendimos. Oiga lo que dice. Lo ideal sería consagrar la mayor parte del día al estudio de la Torá a fin de poder entregarse a ella y adquirir así esa ciencia. Pero dice, si no tiene la posibilidad material o intelectual de dedicarse a ella, tomará a su cargo discípulos de Torá y se le considerará como si él mismo la hubiera estudiado. Esa última parte, ¿la entendieron? La voy a leer de nuevo. Dice, es como si él tomará a su cargo, ya voy, Miriam, ya voy. Tomará a su cargo discípulos de la Torá y se le considerará como si él mismo la hubiera estudiado. Dígame ahora a ver si usted lo entendió. Es como si él escogiera personas y les diera ese estudio, ya que él no lo puede comprender, y es como si se le diera ese mérito también a él.
No, Si él está pagara la cerca, está universidad, cerca, pero no. ¿no? Está Como si cerca, él está pagara la cerca. universidad o algo, ¿no? ¿Eh? Maestro, ¿No? es como si yo no pudiera estudiarla por causas quizás laborales y ayudo a otros que sí puedan estudiarla, algo así. Exactamente. Ok. O sea, yo no puedo estudiar, pero hay varias personas que quieren estudiar. Déjame darle dinero. Déjame pagarle los estudios. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Déjame comprarle un libro. Déjame ayudarlo en sus estudios, pagarle, ayudarlo. Entonces, el que hace eso, el cielo se lo cuenta como si él la estuviera estudiando. ¿Entiende la idea ya? Aguja Shen. Exactamente. Eso lo dice la alajá. Ahora, ¿creen ustedes que eso es una exageración o es justo? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Es injusto? Es justo. Que una Es persona justo. que tenga mucho dinero, pero que no tenga tiempo, diga, vengan ustedes 5, vamos a ayudarlo a ustedes para que ustedes estudien la Torah. Eso es algo maravilloso. Maestro, yo no tengo dinero, pero yo estoy ayudando a una persona a que haga sus estudios. Excelente, muy bien, muy Mi bien. hermana y yo estamos ayudando. Cada uno tenemos una persona que le estamos ayudando. Maravilloso, eso es maravilloso. La Amén. alajá 10 dice, a pesar de todos los impedimentos y las limitaciones, debe esforzarse en alcanzar un mínimo. Oiga bien, un mínimo que consiste en fijar un tiempo para el estudio de la Torá de día y de noche, aunque tenga muchas limitaciones. Dice, el que estudia Torá merece ver sus deseos realizados y todas sus empresas prósperas. Perdieron una gran oportunidad de decir amén. Amén. Señores, aún el que se conduce piadosamente, si no estudia Torá, pierde casi todo su mérito. ¿Por qué? Porque él no le va a dar honor a Hashem por lo que hace, él se va a dar el honor a él mismo. Porque si hay algo que la Torá debe de enseñar, señores, es que nosotros seamos personas humildes. ¿Usted ha visto una gente sabio y que sea arrogante? Eso no existe. La Torá dice en Mishle, capítulo 1, verso 7, dice, Bereshit Jochma Irat Hashem. ¿Han oído ese versículo? El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Bereshit Jochma Irat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. O sea, no puede haber un hombre sabio y que sea arrogante. Eso es lo más estúpido. La Torá tiene que conducir a la gente a ser ¿qué? Humilde. Humilde. O sea, sí. Si la Torá no nos lleva a ser humilde, entonces no estamos estudiando nada. Si la Torá no lo lleva a nosotros, no nos lleva a nosotros a ser generosos. Si no nos lleva a ayudar al necesitado, a hacer actos de bondad, a hacer actos de misericordia, a ayudar al necesitado, a quitarle el hambre a un hambriento, a darle ropa a un necesitado, a un zapato, a sentir amor por los demás, empatía, visitar a un enfermo, un preso, acoger a una persona que necesite ayuda. Si la Torá no nos conduce a eso, un acto de idolatría. Y una de las cosas que dice una de esas alhajas al principio de la que usted leyó, es que la Torá debe de estudiarse en grupo, no solo, sino en grupo. La intención es que usted siempre busque un amigo para que usted compartir las ideas y poder enseñarle y que él le pregunte, no con la finalidad de que nosotros somos maestros, etcétera. Ese no es el objetivo, sino con humildad uno busca una persona, incluso
hay un comentario que dice que si no hay amigo, tú no tienes un amigo, que te compre un amigo. Cómprate un amigo. Y si no tiene un amigo, busca un borracho y ponlo ahí y comienza a dialogar de la Torah con esa persona. Y en un momento determinado, el alma de esa persona puede despertar. Y Eso es usted lo ha maravilloso. ganado para Hashem. O sea, la Torah se estudia en grupo. El objetivo es que Hashem quiere una armonía de hombres, mujeres, estudiando y aprendiendo, haciendo preguntas, y uno fluye, uno aprende preguntando. Oiga lo que dice esta alajá. Esta alajá está maravillosa. Agárrense, que esta alajá es fuerte. Esta que viene ahora. Agárrense, que esté dura. Este dura, dice. La alajá 13 dice: todo aquel que tiene la posibilidad de estudiar la Torah y se exime de su estudio, o sea, lo echa a un lado, atrae sobre él sufrimientos del cielo. Oiga eso. El que puede estudiar y no lo hace, le van a venir sufrimientos del cielo. ¿Creen que eso es una exageración o Fuerte eso es verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué Dios le entregó la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí? ¿Para que la tengan guardada en el armario de su casa? ¿Para eso? O para que la tengan abierta en el Salmo 91. ¿Qué es lo que? O para que la tengan abierta en el Salmo 91. ¿Creen ustedes que fue para eso? ¿Para que la tengan ahí en un rincón tirada? Nunca fue así. Señores, piensen. More, Adelante, Carlos, dígame. yo en mi internet me ha estado sacando, usted ha notado que salgo y entro en mi internet, Ok. pero me quedé en la cuestión de los sadí. Como te hablo de hacer la sedacá, el que le hace sedacá a otra persona que no puede estudiar, es como si ya es un mérito. Sí, claro, ¿Verdad? claro, totalmente. Okay. Sí, entonces hay muchos casos que me parece que dice que el justo, hablando de un sadí, lo que pasa es que el que no entiende el contexto hebreo, no se va por esa línea, que cuando habla de justo, habla de un sadik, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Así Ok, es. entonces el sadik, ya que sabemos que la fe, que la emuná, que le hemos traducido como fe, pero es fidelidad en sí. O sea que el sadik, ¿verdad? Por su, vamos a decir por su fe, está bien, porque dice fe y eso es lo que hemos llevado, pero es por su fidelidad. Entonces, vamos a decir que va a subir o va a estar delante de Hashem, porque por eso es que vas a vivir, ¿no, verdad? El Sí. sadik, por la fidelidad vivirá. Estamos hablando ¿no, verdad? De la promesa. Entonces, eso es justo. Si no aman la Torah, aunque sean justos, es la pregunta que quiero elaborar. Si no, entonces, si no he dado a estudiar la Torah, aunque sea sadik, hay problema, ¿no, verdad? Sí, hay problemas porque la gente no estaría dándole el mérito a Hashem por lo que hace. Entonces, eso alimenta el ego de la persona. Fíjense lo que dice la Halajá 14. Dice: es por el examen del estudio de la Torá que comenzará el juicio del hombre ante el tribunal celestial, seguido de sus demás acciones. Los sabios recomiendan al hombre, por consiguiente, ocuparse del estudio, sea cual sea su motivo, pues aún motivado al principio por intereses personales, llegará a estudiar la Torá por sí mismo con la pureza de intención que se precisa. Oiga esto, lo que dice este libro: que la persona estudie por cualquier método o por cualquier interés que él tenga.
Puede ser porque él quiere verse como un sabio, porque él quiere parecer grande ante los demás. Pero en algún momento, esa persona va a cambiar esa posición y se va a transformar, sea cual sea el interés que él tenga. Si los sabios de Israel dijeron esto, es recomendable creerlo. Ah, que fulano debe estudiar Torah porque le gusta una muchachita del grupo. Venga, no importa, estudie. Ah, que fulano va a estudiar Torah porque, qué sé yo, quiere que fulanito lo ayude con un trabajo, con un empleo. Venga, no importa. Venga, que en algún momento él va a despertar y se va a topar con la Torah. Porque, señores, la Torah transforma, la Torah cambia. Sí. ¿Por qué creen ustedes que Jesús predicó la Torah? Es por la fuerza que hay en la Torah. Por eso fue que Jesús le enseñó. Por la fuerza que hay en la Torah. ¿Están entendiendo la idea? Por eso fue que Jesús enseñó la Torah. Por eso Jesús decía, escrito está ¿dónde? En la Torah. Señores, no había Nuevo Testamento cuando Jesús y los apóstoles vivían. No existía el Nuevo Testamento. Lo que había era, ¿qué? Torah de Moshe. Torah era lo que había. No había Nuevo Testamento. Y no le estoy restando mérito, simplemente estoy diciendo que si ellos utilizaron la Torah para enseñar, ¿por qué ustedes no la pueden utilizar? Háganse la pregunta. Háganse la pregunta. Señores, hemos terminado la sección de el estudio de la Torah. El próximo miércoles empezamos. Maestro, esto está profundo, esto está buenísimo. Sí. Maestro. El próximo miércoles vamos a hablar sobre principios de la iniciación de los niños al estudio de la Torah. Esa va a ser la clase del miércoles que viene. Hoy hablamos sobre el estudio de la Torah en general. Señores, yo no generalicé, o sea, lo que yo hablé hoy aquí fue de manera general, porque Maimónides tiene todo un tratado completo, un tratado gigantesco de las leyes del estudio de la Torah. Lo que yo hablé fue el 1% de la información. De ese tema podemos durar 3 meses hablando. Maestro, ¿sabe qué? En estos días, después que me puse a dar un poquito para la izquierda los materiales que fui a buscar en estos días ya, fue que yo me di de cuenta la confusión teológica que nosotros teníamos en cuanto al verdadero cristianismo, porque usted sabe que a nosotros siempre se nos enseñó que... Trate de no hacer mucha crítica, ¿entiende? Háblalo de manera llana, general. Trate de hacerlo así, porque es que yo no quiero, escúcheme, yo no quiero que nadie que esté en este grupo piense que aquí estamos destruyéndole la fe a nadie. Aquí no estamos para eso. Aquí estamos estudiando, escúcheme bien, aquí estamos estudiando principios básicos y generales. Principios básicos y generales. ¿Se entendió eso? Así es que yo les aconsejo que hablen de manera llana, de manera general. Ok. Sí. O sea, lo que quiero dejar dicho es que el verdadero cristianismo nunca estuvo apegado de lo que es la Torá, el judaísmo. Sí, pero el cristianismo está volviendo a la Torá en esta época. Exacto. Está volviendo. Bien, chicos. Ajá. Que fue el error más grande que pudo haber.
sea, en realidad no es los cristianos que tienen el problema, sino los que sí conocían el verdadero cristianismo. Bien, vamos a empezar con una opinión general de la clase el día de hoy. Voy a empezar desde mi mano derecha hacia la izquierda. Voy a empezar con Carlos Manuel Firpo. 1 minuto, la opinión suya, Carlos. Adelante. No, ok, que nada, lamentablemente mi internet me sacaba cada vez que se estaba exponiendo. Habrán notado que yo entro y salgo por mi internet. Y el nieto mío me prestó el internet ahora. Pero en sí, es muy importante porque hay veces que nosotros ya nos han enseñado desde que nos convertimos, desde todo el tiempo, que ya ni la Torá y mucho menos el Talmud son importantes. Eso es lo que nos ha inculcado. Por ende, el Nuevo Testamento es todo